escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Tokusi Gamonal, un varón que nos despertó, o sea, nos enseñó lo que nosotros desconocíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Entonces, ahora, él, al despertarnos la curiosidad, pero vamos a entender esta curiosidad, como el día de ayer hablamos sobre la fe, cuando recibimos esta fe o recibimos el Espíritu de Dios, al creer en los mandamientos de Dios que le entregó Ezequiel en este tiempo, creemos en los mandamientos que son de Dios y le queremos poner por obra, como dice en Hechos 5:32, solamente reciben los que obedecen nada más, ¿verdad? Que queremos ingresar esa obediencia, entonces Dios nos da su Espíritu y el Espíritu nos encamina por las sendas del bien. Por eso en Ezequiel 36:27, pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. ¿Quién nos impulsa? El Espíritu de Dios, para poner en práctica la doctrina del Creador. Porque si no hay doctrina, no hay una enseñanza, es como un barco en alta mar, sin brújula, va a la deriva. Es muy fundamental la doctrina de Dios. Es como en nuestro país, como en todos los países, tiene su constitución del Estado, porque si no sería un Estado a la deriva. Y también tiene su código penal, código civil, para aquellos que sobrepasan de la ley, sobrepasan de las normas, entonces serán sancionados para frenar. O sea, para la base primordial son reglas, normas en la vida espiritual, es así. Por eso dice en el 7:26 que tenemos que cumplir la ley de Dios y la ley del rey también, o sea, la constitución del Estado. Y si no cumplimos prestamente, dice, sea juzgado. Bien a desarraigo, quiere decir lo botan del país, bien a prisión, bien a reparación civil, o a pena de muerte también, de acuerdo al delito, a la falta y el delito que uno comete. Pero el hombre está en obligación de cumplir la ley de Dios y la ley de los hombres. Así como la naturaleza cumple normas. Cumple sus normas la naturaleza, si no el mar, cuantas veces quisiera, nos vendría a visitar y seguiría. O sea, igual todo tiene sus normas y todo está, cumplen las disposiciones de lo alto. Ahora, estamos conversando de la pregunta que me hizo una hermana el día de ayer concerniente a lo que es la sanidad, que hablaría sobre la sanidad. Yo diría que es un tema muy amplio de hablar sobre la sanidad, pero vamos a dar un inicio y y si nos alcanza el tiempo, llegaremos a concluir, de lo contrario mañana continuamos. Primero encontramos en Deuteronomio 7:12 y 13, Deuteronomio 7:12 y 13, y será que por haber oído estos derechos y guardado, puestos por obra Jehová tu Dios, guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, vuelvo a repetir, será que por haber oído estos derechos y guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Luego dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. O sea, si escuchamos la doctrina de Dios, lo ponemos en práctica, lo ponemos por obra, empezamos a guardar ese pacto que Dios ha hecho con el hombre, y la misericordia que de él no se aparta, que hizo a nuestros antepasados, entonces dice, y te amará. Entonces Dios nos empieza a amar. Es como un hijo obediente, obedece las órdenes de su padre, lo ama a su padre, lo ama, y también lo bendice. Y no solamente lo bendice, también lo multiplicará. Los 3 puntos fundamentales: Dios nos ama, Dios nos bendice y va a multiplicar también nuestra simiente. Va a bendecir el fruto de nuestro vientre, el fruto de nuestra tierra, de nuestro grano, de nuestro mosto, del aceite, de la cría de las vacas, los rebaños, de las ovejas, de la tierra que juró a tus padres que le daría. O siempre el Señor
Cuando ponemos en práctica los derechos de Dios, Él nos ama, nos bendice y nos multiplica. 3 palabras fundamentales. Nos ama, nos bendice y nos multiplica. Pero acá viene la parte interesante. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? ¿Cuál es el pensamiento? Porque acá hay un punto que cuando uno está enfermo le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al diablo. Primero tenemos que definir si le echamos la culpa a Dios y le seguimos echando la culpa al diablo. Entonces, tenemos que definir primero. Por eso estamos hablando de este punto de partida, que Dios ha puesto normas. Si nosotros escuchamos nuestro oído para escuchar y lo ponemos por práctica, entonces Dios nos ama, nos bendice y nos multiplica. 3 puntos. Pero a veces el pensamiento del hombre es otro. Ese es un problema. Por ejemplo, dice Job 21, 14 y 15. Job 21, 14 y 15. Dice pues a Dios: apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. Primero nos está hablando que tenemos que inclinar nuestros oídos para escuchar los derechos de Dios, ponerlos por práctica. Entonces, si lo ponemos por práctica, Él nos ama, nos bendice, nos multiplica. Pero ¿cuál es el pensamiento del hombre? Nosotros no queremos el conocimiento de tus caminos. O sea, no quieres saber nada del hombre. No quieres saber. Es como, por ejemplo, ahora, cuando hace poco ha pasado la pandemia, que muchos hemos pasado. El que menos en ese momento era religioso. Señor, pasó la pandemia, cada uno vive su mundo como quiere. Entonces, ¿dónde están? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese momento, no, pues, o de repente viene en el campo de la sanidad, le hicieron sanidad. No, yo tomé una pastilla, me hizo bien. Me fui al médico, me hizo bien. No, es mentira. Por eso dice, el hombre dice, ¿qué cosa dice el hombre? Dice: tú, Señor, tú, Dios, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos, no queremos. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos de tus caminos? Entonces, vamos con una pequeña aclaración de qué caminos está hablando. Salmos, vamos por Salmo 34, vamos a ver si es verdad o es mentira. 34, no, me estoy equivocando. Actually, en el copyright. Vamos a ver, un momentito. Dice acá 119, a ver si me acordé, 119, verso 27. 119, verso 27. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el camino? Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Entonces, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Entonces, los caminos de Dios son los mandamientos del Señor. Pero por eso dice, le dicen a Dios: apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos, no queremos. Y otro dice: ¿y quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Quién es? ¿Y de qué nos aprovecha si oremos a Él? Hasta llega un momento, por eso dice el dicho, mientras el hombre tenga salud, dinero y amor, no existe Dios. Mientras tenga salud, dinero y amor, no existe Dios. Pero cuando empieza a fallar, recién busca el auxilio de Dios. Pero una vez que se recuperó, otra vez Dios no existe. O sea que el hombre, en otras palabras, el hombre siempre es oportunista. Por eso recomienda acá, dicen pues a Dios: apártate de nosotros, apártate, no queremos el conocimiento de tus caminos, dice otro. Otro dice: ¿y quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Porque ya les esclarecí otra vez cómo se sirve a Dios. ¿Cómo se sirve? Porque es necesario, hay tantos puntos para desarrollar,
Porque no simplemente decir, bueno, ¿cómo dice, no? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Y si nos hacemos una pregunta de qué manera se sirve a Dios, por eso dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Pero la pregunta es, ¿cómo se sirve a Dios? Vamos a esclarecer ese punto para nosotros ampliar un poco más el conocimiento. Mejor es esclarecer, estamos más contentos, más felices, tenemos muchos días para estudiar. Hoy día no es el último día. Por eso dice Malaquías 3:18, vamos a esclarecer la palabra servir. ¿Cómo se sirve a Dios? A veces nos podemos hacer una pregunta, ¿cómo le sirvo a Dios? Bueno, pues ayudando a mi prójimo, por acá, por allá, al desvalido, etc. Bueno, ese es el concepto personal, pero según la Escritura, servir es otra cosa. Por eso dice Malaquías 3:18, como aclarar nada más, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces va a llegar su tiempo que se va a echar una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, nos preguntamos o nos planteamos otra pregunta, ¿dónde se sirve y cómo se sirve? Dos preguntas. ¿Dónde se sirve y cómo se sirve? Y vamos a encontrar nuestro Señor Jesucristo esclarece sobre ese punto. Vamos a ver. El apóstol Juan dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 26. 12, 26 del apóstol Juan. Si alguno me sirve, sígame, dice el Mesías. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Vuelvo a repetir, si alguno me sirve, está diciendo, si alguno me sirve, sígame. Entonces nos planteamos, ¿y dónde estás para servirte? Por eso dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Mi Padre le honrará. Pero nos planteamos dos preguntas. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere tiene que estar mi servidor. La pregunta es, ¿y dónde te encuentras para servirte? Dos preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras para ir y servirte? Y otra es, ¿de qué manera se puede servir? Entonces, una respuesta nos da de qué manera, ¿dónde estás? La respuesta está en Joel, o también como le llaman Joel, bueno, Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Dice, ya te está esclareciendo que en medio de Israel estoy yo. En medio de Israel estoy yo. Otro punto más para esclarecer, pero ahí nomás no queremos cortarlo, como otro momento vamos a hacerlo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. O sea, ¿dónde te encuentras, Señor, para servirte? En medio de Israel estoy yo. En medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Ya te está esclareciendo que en medio de Israel está. Y luego dice que su pueblo no será avergonzado. Dos palabras diferentes. En medio de Israel y el otro su pueblo no será avergonzado. Pero antes de esclarecer, vamos a la otra pregunta que nos planteamos. ¿Dónde estás para servirte? En medio de Israel estoy yo y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Muy vital. Por eso los que se dejan caer, fíjese lo que dice, a los que se dejan caer, tú los castigas poco a poco. A los que se dejan caer, tú los castigas poco a poco y los reprendes de manera que descubran en qué pecaron, para que se arrepientan de su maldad y crean en ti, Señor. Entonces vemos que lo reprende y lo castiga poco a poco. Quizá con esto se puedan arrepentir. Como decía nuestro maestro, en la última, el 6 de enero, fue la última prédica que hizo, dijo bien claro, que este mal va a venir de tiempo en tiempo. Quizá la humanidad se pueda arrepentir, quizá, porque
La verdad que es bien difícil, pero el Señor es tan paciente a pesar de todo lo que somos duros, dándole la contra a Dios, reemplazándolo con otro Dios que no es Dios. Imagínense, somos terribles. Pero Dios es paciente con todo ello. Vemos en el caso, para comprenderlo, estaba revisando el Talmud, que es decir, la ley oral, de la Torá, ese es Talmud. Entonces estaba leyendo una parte del Talmud y hace ver, dice que cuando Moisés ascendió al Sinaí, o sea, subió al cerro del Sinaí para recibir la Torá, encontró que Dios estaba escribiendo en el texto: Dios es paciente y no se apresura a castigar. Fíjese, lo encuentra Moisés escribiendo a Dios, ¿no?, con una palabra: Dios es paciente y no se apresura a castigar. Pero Moisés quiso confirmar y le dice: Señor, ¿eres paciente con los justos? Entonces Dios le contesta: no, hijo mío, también soy paciente con los malvados. Pero Moisés le empieza a reclamar y le dice: Señor, los malvados merecen ser exterminados. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina,